Cíclopes, guerras épicas. Matt Damon intentando volver a casa desde hace 10 años, casi como mi papá. 250 millones de dólares. Y Christopher Nolan con cara de "yo sé perfectamente lo que estoy haciendo". ¿Qué pasa cuando el director más ambicioso de Hollywood toca la obra literaria más antigua y poderosa de la historia de Occidente? Pasa esto. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo. Y hoy les traigo todo lo que necesitan saber sobre el nuevo tráiler de La Odisea de Christopher Nolan. Porque sí, ya salió, ya lo vi 3 veces y sí, ya necesito terapia de la emoción. Quédense hasta el final porque hay datos, hay contexto, hay drama y hay Robert Pattinson haciendo de villano. ¿Qué más pueden pedir en un martes? La Odisea es un poema épico escrito por Homero hace aproximadamente 2800 años. Sí, escucharon bien, casi 3000 años, y seguimos adaptándola. Eso solo puede significar una cosa: la historia es absolutamente genial o los humanos somos muy flojos para inventar nuevas ideas. Bueno, probablemente ambas. La historia sigue a Odiseo, también conocido como Ulises si les gusta más la versión latina, que es el rey de Ítaca. Después de 10 años peleando en la guerra de Troya, lo único que quiere es volver a casa con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Spoiler, no le va tan bien en el trayecto. En el camino se enfrenta a cíclopes, hechiceras, dioses básicamente caprichosos con mucho tiempo libre, tormentas divinas y todo tipo de calamidades sobrenaturales. Pero lo más interesante, y esto es lo que Nolan parece haber entendido perfectamente, no son los monstruos externos, es la lucha interna de un hombre por mantener su identidad, su propósito y su humanidad mientras todo el universo parece empeñado en destruirle. Y eso, amigos, es storytelling de otro nivel, y lleva funcionando casi 3 milenios. No está mal. Pero claro, una cosa es Homero. Otra cosa muy distinta es Nolan con 250 millones de dólares y una cámara IMAX de 70 milímetros apuntando a un cíclope. ¿Eso puede salir bien? Sigan viendo. Bien, el nuevo tráiler de La Odisea no se guarda absolutamente nada, y se los digo como alguien que lleva meses esperando ver algo concreto de esta película. Lo primero que impacta visualmente, el cíclope. Ya lo vemos en detalle, y no es el monstruo caricaturesco que algunos pudieron imaginar. Es enorme, brutal, amenazante, pero con ese sello realista que caracteriza a Nolan. Parece sacado de una pesadilla verdadera, no de un parque de diversiones. Es el tipo de criatura que te hace pensar, si yo fuera Odiseo, ya me habría rendido en el primer acto. Luego están las escenas de guerra. Y cuando digo guerra, digo guerra. Ejércitos completos, combates masivos, destrucción a gran escala. El tono es oscuro, denso, casi trágico. No estamos ante una aventura de acción ligera. Hay peso dramático real aquí. Hay decisiones morales complicadas. Hay un protagonista que parece estar al límite absoluto en cada escena. Y ese protagonista tiene cara de Matt Damon, cosa que, hey, en 2026, después de todo lo que hemos vivido cinematográficamente, no es poca cosa. Matt Damon como Odiseo. Un héroe agotado, marcado por la guerra, humano hasta los huesos. Probablemente uno de los enfoques más reales que hemos visto de este personaje en la historia del cine. Robert Pattinson como Antinoo, el villano principal. Y aquí quiero pausar un momento, porque Pattinson lleva años demostrando que es uno de los actores más interesantes de su generación, desde Good Time hasta The Batman. Y en este tráiler tiene una presencia que corta el aire. No es un villano genérico. Es una amenaza humana, política, emocional. Es el tipo que se quedó en tu casa mientras estuviste en la guerra y ahora no quiere salir. Eso tiene un nombre y no es bonito. Charlize Theron como Calypso, la diosa que retiene a Odiseo en su isla, y en el tráiler aparece con una mezcla de seducción y misterio que promete ser de las escenas más memorables de la película. Su personaje no es un obstáculo, es una tentación, una alternativa al regreso. Una pregunta que muchos, seamos honestos, nos haríamos en su lugar. Y luego están Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway, 3 nombres que individualmente ya generan millones de búsquedas en Google, juntos en la misma película. Nolan no está construyendo un cast, está construyendo un evento cultural. Este tipo de elenco no es casual, es estrategia pura. Es decir al mundo, esta película funciona a múltiples niveles, como espectáculo, como drama, como fenómeno generacional. Y ahora viene la parte que nadie está hablando suficiente, el detalle técnico que convierte esta película en algo completamente diferente a todo lo que hemos visto. Espérense.
Nolan va a rodar la Odisea íntegramente en IMAX de 70 milímetros, y eso para el espectador promedio puede sonar a tecnicismo aburrido, así que se los explico en humano. El formato IMAX de 70 milímetros no es simplemente la pantalla más grande, es una experiencia física. Es la imagen más nítida, más luminosa y más envolvente que existe en el cine comercial actual. Cuando Nolan usó este formato en Oppenheimer, hubo críticos y espectadores que describieron la experiencia como casi incómoda por lo intensa. La explosión de la bomba atómica en IMAX real no se ve, se siente. Ahora imaginen eso, pero con un cíclope, con una batalla en la Grecia antigua, con el mar Mediterráneo rugiendo en 70 milímetros. Nolan lo dijo explícitamente. Quiere recrear la sensación que tenían los griegos de la época, para los que un volcán en erupción, una tormenta o un terremoto no era fenómeno natural, era intervención divina, era un dios enojado. Y quiere que el espectador moderno, sentado en su butaca, sienta exactamente eso, esa mezcla de asombro y terror que los antiguos llamaban lo sublime. 250 millones de dólares de presupuesto. Es la película más cara que Nolan ha dirigido en toda su carrera. Para ponerlo en perspectiva, Oppenheimer costó alrededor de 100 millones y recaudó 952 millones de dólares en todo el mundo. Se convirtió en la película de temática histórica más taquillera de la historia y ganó el Oscar a Mejor Película. Ahora Nolan regresa con 2.5 veces más presupuesto, un tema aún más épico, un cast más grande y una historia que lleva funcionando casi 3 milenios. La pregunta de la taquilla no es si va a ser un éxito, es si puede superar a The Dark Knight Rises como la película más taquillera de la filmografía de Nolan, que recaudó más de $1.000 millones en su momento. Yo no apostaría en contra. La fecha de estreno está confirmada para el 17 de julio, que es, convenientemente, pleno verano cinematográfico. En ese periodo competirá con otros grandes estrenos, pero seamos honestos, con Nolan y la Odisea en cartela, el resto va a tener que luchar por las migajas. Vivimos en un panorama cinematográfico dominado casi completamente por franquicias, universos compartidos, secuelas y remakes. Y no lo digo como crítica automática. Hay franquicias maravillosas, pero a veces uno extraña que una película sea simplemente una película, un evento único, una historia que no necesita universo expandido, ni postcréditos, ni trilogía anunciada. Si funciona, y todo indica que sí, podría abrir la puerta a una nueva ola de cine épico basado en textos clásicos. Imaginen adaptaciones de la Ilíada, de la Eneida, de la Divina Comedia, tratadas con el mismo respeto y la misma ambición técnica. Eso sería un cambio real en la industria. Y en un mercado donde todo el mundo está mirando hacia las mismas fórmulas probadas, eso es una jugada bastante valiente y bastante geek. Y por eso, en este canal, la celebramos. ¿Van a verla? Porque yo sí, dado que por primera vez en mucho tiempo, las señales apuntan en la dirección correcta. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.